El error siempre es una oportunidad. El contacto con la tierra, o sea, el contacto con el dato, con la fuente, sumergirte en la ignorancia, al estadístico le da muchísimo valor. A los 31 años era el número 1 de Nielsen en México. Sí, ¿Y cómo soporta esa presión? Ay, qué buena pregunta. ¿Hay algún momento que uno deja de empujar? No cuando disfrutas de lo que haces. Si estás en esa posición y tienes el poder para hacer que las cosas pasen, es para algo, úsalo. No esperes que te feliciten, pues es tu trabajo. Eduardo, déjame hacerte una pregunta. ¿Cuáles son los costos que paga alguien como tú en la vida por ser un alto ejecutivo? ¿Qué no es negociable para ti en la vida? Bienvenidos, bienvenidas a un nuevo capítulo de No Negociable. Esta vez desde el Club de Industriales en México. Estamos en México. El Club de Industriales es la agrupación más importante de empresas en México y de altos ejecutivos. Así que estamos en un lugar donde pasan cosas en Ciudad de México, particularmente en Polanco. Hoy tenemos a un gran invitado. Es un destacado ejecutivo mexicano con más de 30 años de experiencia en diferentes industrias, como consultoría de negocios, cadena de suministros e inteligencia sobre el consumidor. Es actuario, ya nos va a contar qué es ser actuario, porque la palabra actuario no para todos los países es la misma. Él nos va a contar porque tiene cierta complicación lo que significa actuario, pero nos va a decir. Es actuario por el Instituto Tecnológico Autónomo de México y posee un MBA en The Hall Asrich Business School. Desarrolló gran parte de su carrera en Nielsen, donde trabajó durante más de 2 décadas, destacando en roles como presidente de Nielsen Brasil y country manager en México. Posteriormente fue socio senior y líder para América Latina en Mercer y recientemente CEO de Neogrid. Actualmente nuestro invitado es Managing Director de Nielsen IQ México, donde lidera la estrategia y operaciones de la compañía. Les quiero presentar a nuestro gran invitado, Eduardo Ragazol. Bienvenido, Eduardo. Muchísimas gracias, Francisco. Un placer estar contigo. Para mí es un placer tenerte acá. Estamos muy contentos del lugar donde estamos, que es muy importante en México. Y te voy a hacer la primera pregunta, que es para entrar en calor, y después nos vamos a las de fondo. Te quiero preguntar, ¿qué hace el Managing Director de Nielsen IQ México? ¿Qué te toca hacer en el día de hoy? Y también cuéntanos, ¿qué es ser actuario? Muy bien, si quieres empiezo por lo de ser actuario para quitar esa duda así tan críptica, ¿no? Actuario es un matemático aplicado al riesgo. O sea, nos especializamos, literalmente quiere decir hacer el valor de un riesgo en el futuro, traerlo al presente. Entonces se usa muchísimo en la industria de los seguros, por ejemplo, en donde si tienes cualquier riesgo, pues lo tienes que asegurar y algo, pues, tenemos que saber cuánto cobrarte de prima de un seguro. El actuario lo que hace es el cálculo técnico de cuánto una compañía de seguros te debe de cobrar por un riesgo que quieras cubrir. El ejemplo clásico es el seguro de vida. Entonces es un hombre de tal edad, de tales condiciones físicas, y el actuario hace con base a todo un estudio demográfico, sabe cuál es la probabilidad de tu supervivencia a tantos años, y dice, bueno, pues, si quiere usted proteger a su familia, en caso de que usted ya no pueda soportar la vida de su familia porque pues se nos fue, pues entonces quiere, no sé, por decir algo, 10 millones de pesos. Bueno, 10 millones de pesos en el futuro, ¿cuánto representa hoy? ¿Cuánto la compañía de seguro tiene que cobrar para poder hacer frente a ese riesgo? De tal forma que el asegurado esté verdaderamente cubierto, que ese riesgo esté cubierto, la compañía de seguros tenga los elementos, el capital necesario en el presente para, invirtiéndolo correctamente, hacer frente a ese riesgo en el futuro. Para eso se necesitan muchas matemáticas, tanto financieras como matemáticas sólidas, ¿no? Cálculo, en fin, todo lo que representa ser un matemático aplicado. Tal manera que también se usa mucha demografía y mucha estadística. Yo me especialicé mucho más en la parte que tiene que ver con la estadística y con cómo aplicar la estadística para los negocios. Por eso entré a Nielsen.
Nielsen es una empresa que está dedicada a entender los fenómenos del consumidor. Y para eso se necesita mucha técnica estadística. Necesitamos hacer muestreo tanto de consumidores como de tiendas, como de hogares, para entender el fenómeno del consumo. De tal forma que se necesitan actuarios o matemáticos, especialistas en muestreo y en estadística, para poder hacer inferencias de cómo el consumidor se comporta. Ese es el negocio de la compañía, entender la dinámica del consumo y las causas que lo provocan, de tal manera que los matemáticos, actuarios y estadísticos son muy necesarios para la actividad de la compañía. ¿Y las decisiones que tú tomas en tu día a día las vas tomando por probabilidades o no? ¿Tienes esa estructura en tu cabeza? Naturalmente que el entrenamiento matemático nos deja muchísima ayuda en términos de cómo se atacan los problemas. O sea, el matemático lo que sí preserva siempre en su vida, más allá de si es matemáticas o no, es una estructura para enfrentar problemas. Entonces, el cómo se resuelve un problema, ya estamos como que de alguna manera entrenados para ello. No es que usemos matemáticas para todo, pero sí el entrenamiento matemático nos lleva a una disciplina de cómo estructurar, de cómo segregar las cosas, cómo segmentarlas, de tal manera que un problema que parece muy grande lo podemos segmentar en sus componentes y atacarlo racionalmente desde sus causas hasta sus consecuencias, entendiéndolo con mucha disciplina. Eso es lo que nos dan las matemáticas para el día a día, ¿no? Para la toma de decisiones cotidiana. En mi trabajo ya como director general de la compañía, como managing director, lo que yo tengo que hacer es coordinar equipos de trabajo, estar seguro que esos equipos de trabajo tienen los elementos para su desempeño y para otorgarle a los clientes el valor que les prometemos. ¿Cuál es en esencia el valor que le prometemos al cliente? El que conozcan la demanda del consumidor, las causas que determinan esa demanda y que puedan transformar ese conocimiento en mejorar sus negocios. Para dar ejemplos muy sencillos, muy concretos. Nuestros clientes son grandes fabricantes de productos de consumo masivo. Le hace cualquier cosa que tengamos en nuestra casa, en nuestro baño, en nuestra cocina, desde los cereales hasta los jabones, los shampoos, la crema dental, los cepillos de dientes, el detergente que se usa para lavar el piso, para lavar la ropa, en fin, todo lo que usamos en nuestra vida cotidiana que podemos comprar en un autoservicio, en un supermercado. Cualquier cosa que compremos en una tienda de abarrotes, misceláneas, en una farmacia, estos son productos de consumo masivo. Nuestros clientes son los fabricantes de esos productos. Ellos desean saber qué producto está siendo exitoso en el mercado, qué productos crecen en el mercado, cuáles tienen mayor aceptación, qué promociones generan más demanda, qué promociones funcionan mejor, qué promociones generan realmente consumo y cuáles solo generan inventario. ¿Cuáles son las maneras, por ejemplo, los tamaños y los price points, los umbrales de precio a los cuales hay que ofrecer esos productos en distintos mercados para distintos tipos de cliente? ¿Cuáles se adaptan mejor a qué tipo de consumidor? Entonces hay que segmentar tiendas, consumidores, productos para alinear la oferta de producto al consumidor correcto. Ese es nuestro trabajo. Dijiste algo interesante que no es el qué compran, porque lo último que me escribes es el qué compran, sino el por qué. El por qué lo compran y qué determina lo que dispara la demanda de ese producto. Sean cambios de precio, sea el empaque, sea la conveniencia, el uso, sea la potencia que tiene el propio producto para generar un valor dentro del consumidor. Todo eso, los porqués, todo lo que causa una demanda del consumidor, lo analizamos en la compañía para que esos insights, esos puntos que determinan la demanda del consumidor sean claros para nuestros clientes y nuestros clientes lo puedan usar para mejorar sus negocios y mejorar el valor que le aportan al consumidor. Y me imagino que deben haber insights que nunca pensaste que existían. No sé qué fenómenos pueden haber, que a alguien le gusta esto porque la cajita es azul y no es roja. Y deben haber muchos porqués. Hay muchas cosas que son a veces escapan a nuestro sentido común y gracias a las matemáticas y a las investigaciones de mercado, se develan esos fenómenos. Para darte ejemplos así muy, muy nítidos. Hemos detectado, por ejemplo, que solo el hecho de aumentar 1 peso o 2 pesos el precio de un producto,
Si está cerca de un cierto umbral, la demanda cae significativamente, puede caer un 15%, solo por cambiar de 10 pesos a 12 pesos, dependiendo del producto. Por ejemplo, estoy dando un ejemplo hipotético. De 10 a 12 pesos, nosotros a través de modelos matemáticos podemos identificar dónde está el umbral al cual puede llegar el fabricante sin afectar significativamente la demanda. Pero pasando ese umbral, sí cambia la demanda. Podemos identificar cuál es el tamaño correcto para el tipo de tienda correcto, cuál es el contenido de producto correcto. Para darte un ejemplo, hay diferentes tipos de compra, ¿no? La compra, llamamos la compra de abastecimiento, que es la compra grande del mes. La compra de reposiciones, cuando ya se me acabó en el mes y que quiero reponer algo, es un tipo diferente de compra. Y otra compra es la de conveniencia o la de emergencia. Entonces, voy a tener una fiesta en mi casa. De pronto llegan mis amigos y tengo que atenderlos. Y yo no lo tenía planeado. O sea, mi señora se reunió con unos amigos y dijo, vamos a la casa. Y le habla al señor, voy con 5 amigos, ¿qué crees? Vamos a tener fiesta en la casa. Ups. ¿Y ahora qué hago? Bueno, entonces, enfrente de la casa hay una tienda de abarrotes tradicional o hay una tienda de conveniencia. Y entonces ya sabemos, hay que comprar hielo, hay que comprar normalmente los refrescos grandes, ¿no? Las sodas o bebidas refrigerantes más grandes. Ahí no importa tanto que estén fríos porque no se van a consumir en ese momento, pero se compra más bien volumen, ¿no? Y compro las papas saladas, ¿no? Y de estas cosas que sirvan como un entremés o algo ahí para pasar el tiempo y que los amigos se vayan sin hambre. A veces, pues, que será una botella, en el caso mexicano, de tequila o de ron o lo que sea, para pasar el tiempo con los amigos. Y eso todo es una compra de impulso, casi que de emergencia. Y lo que se elige y se compra en ese momento es totalmente diferente que cuando voy planeando qué necesito para el mes, porque ahí igual digo, bueno, no me conviene comprar refrescos porque no quiero tomar azúcar. Claro. Entonces, elijo cosas muy diferentes cuando estoy planeando la compra del mes, qué hace bien para mi salud. En el ejemplo que te puse de este impulso, pues nadie pensó en la salud, pensó en la diversión. Claro. En el otro ejemplo, el opuesto es, estoy planeando, estoy pensando en mi familia, estoy pensando en mi salud, ahí estoy planeando y estoy, por lo tanto, tomando decisiones de compra totalmente diferentes. Estoy, de hecho, comprando en un lugar totalmente diferente al que hubiera comprado en esta emergencia, ¿no? En un caso me voy a la tienda más cercana, el precio no me afecta tanto, porque lo que quiero, me preocupa, es atender la urgencia. En el otro caso, la compra de abastecimiento, la compra planeada, sí, el precio sí me importa. Y tomo decisiones mucho del precio, del volumen, del valor que me ofrece el producto. Y sí elijo productos que satisfagan mi necesidad, con los cuales me dan confianza. Si soy muy consciente de la salud, estaré pensando en alimentos, pues, no sé, más orgánicos, o que no tengan tanta azúcar, o que no tengan tantas harinas, en fin, todo este tipo de cosas, o de menor contenido calórico, o si estoy pensando en hipoalergénicos, si es algo para la piel, o sea, todas esas preocupaciones van dentro del consumidor, del bagaje del consumidor, con una compra planeada, y las decisiones son muy diferentes, el lugar de compra es muy diferente y lo que escoge el consumidor es totalmente Es el diferente. mismo consumidor, porque uno asume que alguien entre 40 y 50 años que vive en cierto sector consume determinadas cosas. No, ese consume distintas cosas. Totalmente. Y entonces también, pues, perfiles sociodemográficos escogen cosas diferentes porque son capacidades de consumo, capacidades de pago, eligen el lugar de compra, eligen el volumen, eligen el precio. Y ahí donde el peso más o el peso menos en una compra impulsiva, por ejemplo, no afecta, no salta. En el impulso no, pero en la planeación sí. Claro, en la planeación sí. Qué interesante. Las amas de casa o los que están muy conscientes del precio en la compra planeada, tienen muy claro lo que cuestan cosas como, por ejemplo,
una docena de huevos, el litro de leche, el kilo de jitomate, el kilo de cebolla. ¿Por qué? Porque saben que eso es algo que hay que comprar y gastar todos los meses, etcétera, etcétera. Y sí tienen clarísimo el precio. Por lo tanto, también dónde comprarlo, son muy sensibles, pueden volverse muy sensibles al precio, de tal manera que cambian el lugar de compra y exploran el lugar de compra, mucho en función de obtener el beneficio, pero a un precio pues más accesible para también estirar su bienestar. El consumidor también es muy susceptible a los cambios debidos a la inflación. El ambiente siempre vive en un ambiente económico. Entonces hay que entender todo el ambiente macroeconómico que lo rodea, todo el ambiente de humor social que lo rodea. Humor social tiene mucho que ver con su estado de certidumbre y de confort con respecto a su modo de vida y a su tranquilidad con respecto a él, a ese modo de vida. O sea, si las circunstancias le brindan tranquilidad y seguridad para él y su familia o no. En México, desafortunadamente, vivimos, sobre todo en ciertos lugares, en ciertos barrios de ciudades y en algunas áreas geográficas, un estado de mucha incertidumbre por la violencia. Entonces toman decisiones también por la violencia. Eso crea un humor social profundamente distinto al de otras personas que puedan no tener esas circunstancias. O sea, el que está bajo presión, bajo un estrés de que hay casi un toque de queda, porque en su pueblo, ahora sí, en México decimos, lo fue tomado por los malos, ¿no? O sea, que tienen extorsión o que las tiendas tienen que cerrar, o ha habido crímenes en la colonia, en el barrio, pues obviamente va a tener una sensación de estrés y va a tomar decisiones de consumo muy diferentes a las que está en un barrio tranquilo, donde puede salir en las noches, donde los niños pueden salir a jugar. Ese humor es diferente. Eduardo, ¿cómo te iba en el colegio? Pues me iba muy bien. ¿Te iba bien? Desde muy joven tuve muy, muy clara lo que era una realidad. La educación sí iba a ser un factor muy importante en mi vida y más me valía que la aprovechase lo más posible. Tuve una infancia donde hubo pues problemas económicos en la familia. Y muy joven entendí que o me ayudaba yo mismo o probablemente nadie me iba a ayudar. ¿Cómo está tu familia? Somos 3 hermanos, una mamá que desafortunadamente se divorció, ¿no? De mi padre. Este, mm, Se volvió a casar también con problemas con mi padrastro, digamos. Entonces, con muchas inseguridades de tipo económico. Entonces, era muy fácil que mi educación no fuese la mejor. Yo sabía que el colegio en el que estaba costaba mucho dinero y que probablemente no iba a ser sustentable esa educación si yo no hacía algo al respecto. ¿Y por qué te diste cuenta de eso? ¿Alguien te dijo? No, pues yo era el mayor. Tú eras el mayor. Pues yo soy el mayor de los hermanos. Entonces a mí me tocaba un poco más el de intentarle ayudar a mi mamá y ser más consciente pues estar consciente de la situación. Y lo cual me llevó a pedir muy pronto una beca. Entonces, en el colegio, a los 13 años, fui con el director financiero del colegio. Me dijo, mira, Eduardo, aquí no otorgamos becas, pero estamos afiliados a la UNAM, que es la Universidad Nacional Autónoma de México. En la UNAM sí dan becas. Entonces, te recomiendo que veas este formato y tal. Me ayudaron en el sentido de indicarme a dónde tenía yo que ir para pedir una beca y fui becado desde los 15 años. Fui becado para mantenerme en la escuela en la cual yo cursé la secundaria y la preparatoria, los años de bachillerato. Y luego también en el ITAM también fui becado. ¿Qué quiere decir becado en México? Pues que uno tenía que tener calificaciones de más de 9 para arriba, o si no había que pagar. Y como no había dinero para pagar, había que... ¿Y no sentías la presión? El presión sí, pero también lo disfruté. ¿Lo disfrutas? Sí, porque también había muchas materias que me gustaban, particularmente matemáticas y filosofía. Eran las dos materias que más me gustaban. Y literatura también. ¿Y tienen en común la filosofía con la matemática? Sí, claro que tienen mucho en común. La lógica matemática o la lógica que sigue un silogismo aristotélico, pues es lógica matemática. Entonces, sí hay vasos comunicantes. Y
Después del colegio, ¿tú sabías lo que querías hacer? Yo desde los 16, 17 años sabía que quería ser matemático y que la actuaría era una rama de las matemáticas que me interesaba por la practicidad. Muchos dicen las matemáticas, no, yo para qué quiero eso, o sea, de verdad, ¿para qué? No, no voy a usar eso, no voy a usar el cálculo diferencial, ¿cuándo me voy a topar con ello? Bueno, el cálculo diferencial, que efectivamente tal vez no tengamos nosotros que usarlo en la vida cotidiana, pero lo que deja como sustrato de estructura mental es fundamental, porque nos deja una manera de pensar, esto que te he hablado de la estructura, de cómo atacar y resolver un problema, bueno, el cálculo sí te deja esa disciplina, digamos. Y por otro lado, pues los que quieren huir de las matemáticas, pobres, porque estamos rodeados de ellas, ¿no? Tengo amigos que, no, yo voy a estudiar psicología porque ahí no hay matemáticas. Les tengo una malísima noticia. Está, no hay, no hay una sola prueba psicológica, ni una cosa, ninguna investigación seria en psicología que no use estadística y profunda para poder demostrar que tal o cual tratamiento, tal o cual técnica surte resultados. La única manera es estadística y matemáticas. O sea que hasta los dentistas tienen que hacer cuentas, ¿no? Claro. Y tienen que rendir cuentas al fisco y tienen que ver. Entonces, no hay escape. No hay escape. ¿Y entraste a la universidad? ¿Cómo entraste a la universidad? ¿Con beca también? Sí, directo de la preparatoria donde estudié, había ya un convenio con el Instituto Tecnológico Autónomo de México, que es el ITAM, y pude afortunadamente entrar con pase directo al ITAM. Y venías con buena base matemática, venías Ahí me di cuenta que lo que sabía de matemáticas no era lo que eran las matemáticas. con tus compañeros. No, claro, es que las matemáticas que uno estudia en la preparatoria y las matemáticas que uno estudia ya en la carrera son diferentes. O sea, sí son más profundas, sí son más... ¿Y te dio miedo? El desafío es mayor. Pues no, estudiar más, estudiar más. Y tomarle el gusto a esa otra manera de ver las matemáticas. De hecho, fue apasionante. Al principio, claro, también asusta, ¿no? Pero cuando, pues hay que meterse a la piscina. ¿Y tus hermanos siguieron tu mismo senda? No, cada uno siguió una senda diferente. Diferente. Mi hermana estudió mucho más, también algo que tiene que ver con disciplinas como ingeniería. Ella es ingeniera bioquímica en alimentos y luego ha estudiado también técnicas para enseñar matemáticas para niños. Mi hermano, él no salió muy bueno para estudiar. Es más, salió muy bueno para relaciones públicas y para el comercio, más que para la academia. Era muy simpático, entonces a él sí se le dio la parte más él sí huyó con éxito de las matemáticas. Ahora, si está haciendo negocios, ventas y compras de cosas, también tiene que usar la matemática. Pues sí, nadie puede huir completamente, ¿no? ¿Y te fue bien en la universidad? Afortunadamente sí. ¿Eras de los mejores alumnos? De hecho, la universidad en actualidad sí fui de los mejores alumnos de mi generación. Y de hecho, uno de los profesores, el que me dio probabilidad, era director de Nielsen y llamaba a un alumno de cada generación para trabajar dentro de la compañía. Entonces, que ese profesor, que además era por demás duro y exigente, que él te llamara para trabajar en Nielsen era una cosa así como maravillosa. Entonces, recién acabé la carrera, recibí una llamada de teléfono de Nielsen, justamente. Oye, dice el doctor Fabián Hernández que si vienes a trabajar. Yo dije, el doctor Fabián Hernández, pero por supuesto voy a trabajar. Y me contrataron prácticamente ipso facto. Obviamente Nielsen tenía todos sus procesos, pero en recursos humanos dijeron, vienes recomendado, Fabián. Fabián te pidió venir a trabajar acá. Sí, fírmale. O sea, ya ni exámenes, ¿no? O sea, era como pase directo a Nielsen, ¿no? ¿Y tú sabías que podías recibir ese llamado o no lo esperabas? ¿O creaste que se produjera? Quería que se produjera, o sea, naturalmente es una de esas cosas que todo el mundo o sea, dice, bueno, ojalá me hable, y llegó la llamada. Entonces, pues muy contento de hacerlo. Hiciste no digo que hiciste el lobby, pero mientras estudiabas y querías ser bueno y hacer bien las cosas,
¿Tú tenías pensado como... Nunca lo hice para ¿Cómo ello, lo hiciste? lo hice por mí mismo y porque, por el propio desafío, porque me gustaba. De hecho, también estuve muy tentado a ir a trabajar a empresas de consultoría. En aquella época también el ITAM tiene eh, una especie como de procesos donde empresas diferentes van y buscan, vamos a decir, talentos dentro de la universidad y exponen lo que ellas ofrecen. Entonces estuve muy tentado a ir a una empresa en aquella época, creo que hoy ya no se fusionó con otra consultora grande, en aquella época se llamaba Booz Allen. Entonces también fui candidato en Booz Allen y otras consultoras también eran atractivas. Entonces mi vida pudo haber ido para Nielsen o para otras compañías, ¿no? Y eso te lo permitía haber sido un buen alumno. Sin duda. Eso yo creo que no hay ni. O sea, si puedo darle un consejo a alguien es aprovecha lo más posible tu universidad porque te va a servir. Sin duda alguna. Te llamaron de Nielsen, fuiste, quedaste y empezaste a trabajar muy joven. Muy joven, a los 22. ¿Y qué partiste haciendo en Nielsen? Estadística. Estadística. Sí. Más sentado ahí. Sí. Bueno, lo primero que me pusieron a hacer fue, señor actuario, bienvenido, y me ponen una pila enorme así de cuestionarios. Ayúdanos a codificar. ¿A qué? ¿A codificar? ¿Y eso qué es? El actuario no sabía qué era codificar un cuestionario. Codificar un cuestionario quiere decir que todos los cuestionarios tienen preguntas abiertas y cerradas. Las cerradas son las que ya las respuestas son sí o no, o diga el grado de satisfacción con algo entre 1 y 5. Esos son las preguntas cerradas. Las abiertas es ¿qué opina usted de tal cosa? Entonces la codificación es que uno tiene que leer la respuesta y clasificar las respuestas en función de las esencias que nos dan la respuesta. Entonces la respuesta puede ser altamente favorable, muy en contra, muy desfavorable, en fin. Entonces hay que como clasificar esas respuestas que son textos, hay que entenderlos y irlos, digamos que de alguna manera clasificando. ¿Y esos textos estaban prehechos o las No, tenías que no, escribir? no, son preguntas que, hola Francisco, ¿qué opinas del Club de Industriales? Me parece que Que es un club muy bonito, muy elegante. Entonces yo leo eso y saco las esencias para qué, porque si le pregunto a alguien más sobre el Club de Industriales me puede decir, no, sabes que está muy caro. Entonces ese es otro tipo de respuesta. Entonces tengo que agrupar a los que les parece caro, a los que les gusta mucho porque es elegante, a los que les gusta mucho porque el ambiente es agradable, y todo eso son codificaciones. ¿Y habían respuestas que no tenían código? Todas esas no tenían código. Todo eso yo tenía que clasificarlas y ponerles un código para que pudieran ser procesadas. Y después, una vez Ese fue mi primer trabajo. y cuando armaban los nuevos códigos, esos códigos nuevos quedaban Registrados registrados para poder procesar, Entiendo. para que pudiéramos procesar las respuestas para el cliente. Entonces, lo primero fue codificar, lo segundo fue procesar y entregar los resultados al cliente. Esa fue mi primera misión. La segunda misión fue correr toda la producción de un estudio se llamaba el Large Scale Distribution Analysis. Era un gran estudio a nivel nacional, gran porque eran como unos 10,000 cuestionarios, más o menos, un estudio en ese sentido grande, donde se medía en esencia la presencia en las tiendas de abarrotes misceláneos y tradicionales de los productos que los clientes querían saber si estaban presentes o no. La distribución es el primer componente de la demanda. No puedes demandar algo que no está en la tienda, ¿no? Entonces los fabricantes lo primero que quieren saber es si está el producto o no está el producto. Y donde no está el producto, saber qué tipo de tiendas y en dónde no está el producto, para entonces hacer o campañas o poner distribuidores o contratar mayoristas de la zona o tal para hacer crecer su distribución y su presencia y por lo tanto tener la oportunidad de ser consumidos y adquiridos por los clientes. Esa radiografía de la distribución fue uno de los primeros estudios que procesé en la compañía. ¿Y te pasaba que decías, estudié matemática compleja, estudié para ser actuario, estoy haciendo algo que no es tan... No, pero era práctico, pero además la otra parte es que si atrás de eso, antes pues tienes que hacer el muestreo. Tienes que
entender el marco muestral, Claro. tienes que escoger la muestra, tienes que seleccionarla, tienes que estratificarla, tienes que otorgarles factores de expansión, tienes que saberla ponderar, y todo eso lo haces antes de correr el estudio. Claro. Eso sí Es es matemática pura. estadística pura y dura, es muestreo y estadística. Y claro, de ahí, de ahí tienes que determinar qué nivel de error estándar quieres, qué tamaño de muestra te da pues el presupuesto del estudio, porque ahí tienes que combinar las matemáticas con el hecho de que es un negocio. Entonces, claro, un estadístico, si vas al gobierno y dices, oiga, hágame tal estudio y no tienes restricciones de presupuesto, hombre, pues vamos a hacerle un estudio de 1 millón de casos y todo fantástico porque no hay restricción de presupuesto, pero en la vida real de una compañía, pues hay que venderlo y hay que hacer dinero, ¿no? Por, por lo tanto, los clientes tienen que estar dispuestos a pagarlo y la compañía tiene que estar ganando pues un margen de utilidad y uno tiene que hacer el estudio serio, confiable, sólido, estructurado, con errores estándar medibles y determinados bajo principios de usabilidad, o sea, de que sí puedan tomar decisiones con confianza los clientes y que el estudio además pues sea eficiente en términos económicos. Interesante. Y eso lo haces antes de correr el estudio. Eso es Claro. el trabajo del estadístico, del matemático. Que no esté manchada la muestra, porque es fácil, me imagino que de eso se trata, pero es fácil que uno diga, ya, va a ser en esta cuadra, ¿cómo le dicen en México a las cañas? Sí, cuadra. Esta cuadra, tantas casas, Ujú. pero podría ser que justo este grupo de casas hagan que la muestra no quede bien, como que te alteren la muestra. ¿Puede ser eso? Como si meto estas casas, puede que la muestra no me funcione bien. Justamente uno de los principios del muestreo es, mientras más conocimiento tengas sobre lo que quieres muestrear, mejor te va a salir la muestra porque el conocimiento es para usarlo. Antes de efectuar un estudio de esas características, como el que describo, pues estudia los mapas, la cartografía, se estudia el universo de tiendas que uno quiere, que uno quiere seleccionar. Se generan listados de tiendas por localidad, a veces justamente por cuadras o por barrios. Les llamamos las áreas geoestadísticas básicas. Esas AGBs, áreas geoestadísticas básicas, son determinadas por el propio gobierno para hacer los censos de población. Entonces, esa área, esa unidad, se aprovecha en toda la industria de investigación de mercados. Y entonces, dentro de esa unidad, pues sabemos la población, sabemos las características de la población. Y muchas veces también sabemos las características comerciales que hay allá adentro. Se puede ver hasta en mapas. Entonces, en los mapas, pues es importante identificar áreas que, pues, por ejemplo, no son comerciales, que si son solamente o de negocios o son de vivienda, o por ejemplo, pues centros, donde están los centros comerciales, o a veces toca pues que haya un panteón, ¿no? Pues para qué voy a ir a un panteón, ahí no hay consumo, ¿no? En fin, todo ese conocimiento se usa para aprovecharlo y mejorar las características del muestreo. Entonces, el principio así de los muestristas es, donde tienes conocimiento, úsalo, donde no, aleatoriza. Y eso quiere decir, estratifica en función de tu conocimiento y donde ya tu conocimiento no alcanza, usa la maravilla que es lo aleatorio. Qué interesante. Ujú. Esto es como que yo mida, quiero saber los ingresos socioeconómicos de esta cuadra, ¿cierto? Ujú. Pero si yo sé que en esa cuadra hay un rico, justo en esa cuadra hay alguien que no se ha querido ir de ahí y vive ahí hace años y es rico, si yo meto a ese rico en la estadística, me va a ensuciar la muestra. Entonces lo que dices es que si sé por conocimiento que hay un rico, úsalo y sacamos al rico. Pues Si lo, no lo sé- sacamos, pero se llama autorrepresentamos al rico. O sea, si sé que ahí está el rico, bueno, entonces lo selecciono con probabilidad 1. O sea, él mismo se vuelve un segmento que no expande o no representa a otros, porque sé que ese rico no es expandible. En cambio, donde están los digamos, de ingresos más
que hay variaciones, pero que no hay uno que sea demasiado, por lo contrario, ¿no? Que haya un lugar donde haya pobreza extrema, por decirlo así. Bueno, pues también lo identifico y le doy probabilidad 1. Entonces ese ya no representa a otros. Entiendo. Es como decirte, mira, vamos a estimar la estatura promedio de la población. Bueno, lo primero que hago es segmentar entre hombres y mujeres. ¿Por qué? Porque la ciencia médica ya nos dice que hay una diferencia clara entre la estatura promedio entre hombres y mujeres. No quiere decir que no haya mujeres muy altas. Claro. Quiere decir que el promedio de la estatura de las mujeres suele ser inferior al promedio de la estatura de los hombres. No quiere decir que no haya hombres muy bajitos, los hay. Como yo. Un servidor también, ¿no? Entonces, pero bueno, si primero se empieza segmentando eso, bueno, ya se hace una cosa. Después, sabemos, por ejemplo, que en el norte del país hay más influencia europea y del norte de Europa. Bueno, en el norte de México es claro que hay una influencia genética digamos, más por la inmigración Sí, gente mala. de gente más alta. Bueno, pues entonces segmentas en función de ese conocimiento. Y así sucesivamente. Vas usando el conocimiento para refinarlo. Con ese conocimiento se segmenta y dentro de la segmentación se escogen muestras aleatorias que representen eso, pero que no representen a otros que no corresponden. No voy a usar la muestra de hombres del norte de la República para inferir el promedio de estatura Del sur. de Oaxaca, ¿no? Del sur, en Oaxaca. El conocimiento nos sirve para segmentar y dentro de la segmentación usamos las técnicas aleatorias. Qué interesante. Esos son los principios de todo buen estadístico. Aprendimos mucho. Eduardo, y estando en el cargo que tenías, con estos primeros estudios que te tocó hacer, ¿cómo pasaste al cargo siguiente? ¿Cómo se dio? Fue muy, realmente muy enriquecedor, fue hermosísimo trabajar con matemáticos muy bien apertrechados, muy competentes, bajo el liderazgo de Fabián Hernández, que era él fue desafortunadamente ya no está con nosotros, pero él fue doctor en estadística por la Universidad de Wisconsin. Yo creo que uno de los matemáticos y estadísticos más completos que he visto en mi vida, o sea, de una profundidad y de una disciplina absolutamente increíble. Pero sobre todo su profundidad intelectual. O sea, él pocas cosas en estadística y en probabilidad tenían misterio para él. Es realmente un placer. Todo el tiempo, en cada momento, Aprendía. en cada diálogo, había un aprendizaje con el doctor Hernández. Bueno, él, identificando mi perfil, realmente fue también un gran coach en mi carrera. Entonces me aproximó mucho, no solo a los temas técnicos, sino también a los temas comerciales. Una rama o uno de los asuntos más importantes de la compañía, de Nielsen, es poderle explicar a los clientes el alcance de la información, cómo se usa la información, cómo se usa y cómo no se usa, ¿no? Para qué sí sirve y cómo se toman decisiones con la información. Y además cómo se critica la información desde un punto de vista comercial, no nada más técnico. Cómo se pueden usar técnicas, también estadísticas, pero no técnicas en el sentido así profundo estadístico, sino comerciales, para que la información, saber si la información está teniendo sentido. Claro. Con respecto a la realidad, con respecto a lo que está pasando allá afuera. Todo modelo al final tiene que contrarrestarse y contrastarse contra lo que vemos empíricamente. Si tu modelo matemático de plano se pone en contra de lo que ves empíricamente y te lo compruebas así con contundencia, evidentemente tu modelo tiene algo mal, ¿no? O sea, no te pelees con la realidad, peleate con el modelo y de pronto tu modelo tiene algo que mejorarse, porque si consistentemente el mundo te está diciendo que tu modelo está mal, pues ¿qué crees está mal, ¿no? Entonces, es muy importante en Nielsen una posición que le ayuda a vincular al cliente los datos de Nielsen con el negocio y tener confianza sobre los datos. Entonces a mí me puso en esa posición. ¿Y eso era subir o era moverse hacia el lado? Primero al lado y luego sí fue subir. Eso fue moverse hacia el lado. Al principio sí. Ok. ¿Y estabas contento? En estadística hubo muchísimos movimientos laterales. Ok.
porque cambié de hacer estudios ad hoc, luego a hacer este estudio que se llama el Large Scale, luego a hacer la crítica de la muestra, crítica de los controles de calidad. Me tocaba hacer el muestreo de lo que se llama el marco muestral, o sea, tener los marcos muestrales de la compañía, y luego hacer la selección de las muestras ya para los estudios como tal, y la crítica también de tendencias y de crítica de los controles de calidad de la compañía. Una vez pasado por todo eso, o sea, casi que vi todo lo que hacía el departamento de ¿Todos pasaban estadística. por eso o tú fuiste eligiendo, yo quiero ir ahí ahora, yo quiero ir... No, eso fue algo entre casuístico porque se necesitaba. O sea, de pronto se abría la oportunidad que o se salía alguien de un lugar y decían, Eduardo, cámbiate de aquí para allá. Yo jamás dije que no, al contrario, yo feliz de la vida de aprender de una cosa al elemento B, al elemento C. Acabé conociendo todo el departamento de estadística, gracias a eso. ¿Y tú qué crees que veían ellos en ti? ¿Por qué te llamaban? Pues flexibilidad, yo creo, me parece, o sea, cierta plasticidad para aprender cosas, y capacidad para aprenderlas y después ejecutarlas. Entonces yo feliz de la vida de estar, como decimos en México, ¿no? En Chile no se dice así, pero en México sí, chapulín, ¿no? Chapulín es el saltamontes, ¿no? Que cambias de aquí para allá. Pero además joven, pues me divertía muchísimo, ¿no? ¿Y entendiste el negocio entero? Ahí todavía no, ahí entendí la operación, mucho de la operación. Y el vínculo también muy importante era entender las fuentes de información. En todo estadístico, si no tiene el contacto con... Es como el mito de Anteus, que Anteus, ¿sabes? Es en la mitología griega, es el hijo de la tierra. Y solo vencía cuando él tenía contacto con la tierra. Hércules lo venció cuando lo levantó de la tierra y evitó que tuviera contacto con la tierra. Y ahí es cuando Hércules lo derrota. El contacto con la tierra, o sea, el contacto con el dato, con la fuente, entender los datos desde su origen prístino, al estadístico le da muchísimo valor. Entonces ahí, digamos que me ayudó muchísimo conocer tener ese contacto con las fuentes. Y luego, en estar cambiando, el hecho de que me encargaran el vínculo con el área comercial y que me expusiera ante los clientes para explicarles cómo usar la información, ahí sí me dio una visión del negocio mucho más completa. Fue una gran oportunidad porque me abrió las puertas ya de los elementos comerciales y el contacto con los que vendían, con los que le explicaban a los clientes, los que transformaban todos los números que hacía la compañía en recomendaciones, que realmente llegaban con el cliente y le hacían el análisis de los market shares, de las participaciones de mercado, de la dinámica y tal, y ahí aprendí muchísimo no solo a hacer el coche, sino a manejar el coche. ¿Y había muchos vendedores que tenían el contacto con el cliente que no sabían cómo se hacía el coche? Sabían cómo se hacía el coche, pero no al detalle del detalle tuyo. Yo era el mecánico que sabía dónde estaban las tuercas, y ellos sabían que sí había tuercas, pero no sabían apretarlas. Y yo sabía dónde estaban las tuercas, cómo apretarlas y cómo hacer que el coche, ahora sí como decimos, tunearlo, ¿no? Claro. Porque debe haber pasado que habían clientes que contrataban un coche tuneado, pero no sabían manejarlo. Así es. Y no sabían por qué compraron un coche tan tuneado. Entonces fue muy, muy interesante porque conocía el coche, conocía ahora sí que los interiores del coche, y además con los comerciales aprendí a manejar el coche. Antes yo no lo sabía manejar. Claro. Sabía dónde estaban las tuercas, pero no sabía manejarlo. Antes incluso los comerciales me enseñaron a manejarlo. Y antes incluso sabía de dónde venían los pernos. Los pernos, sí, sabía de dónde venían originales, sí. de qué material. Exacto. La fuente. La fuente, el combustible y toda la ignición y los principios de la ignición del motor y todo lo que quieras, pero manejarlo no. Con los comerciales aprendí a manejar el coche. Okay. Y ahí estuviste ahí relacionado con el cliente. ¿Y cuál fue el siguiente paso? Bueno, ahí me encargaron algo que fue muy interesante. Ya fue en Nielsen se le conoce como el Product Leader. El Product Leader es el encargado de que el producto para nosotros es el conjunto de información más su transformación para mostrarle al cliente un aspecto del consumo. Eso es un producto. Okay. Conjunto de información, proceso y resultado concreto para el cliente. Eso es un producto.
Y el Retail Measurement, o sea, Retail Measurement Services es una familia de productos que aprovechan el conocimiento en las tiendas, el conocimiento derivado de la acción del consumidor en las tiendas, para entonces tener una película de lo que es la dinámica del consumo. A mí me encargaron ese producto, no solo del presente, sino de la estrategia del futuro del producto. Eso quería decir cómo debe de evolucionar. Para darte una idea, en aquella época, o sea, como dice los de la Biblia, in illo tempore, ¿no? En aquellos tiempos, empezaba lo del scanning. Cuando yo empecé a trabajar en la compañía, las cajas registradoras, tú estás joven, no te vas a acordar. Tu papá sí se va a Yo acordar. creo que yo no nací con las cajas registradoras con código. Con código. Yo creo que no creo. Bueno, a mí de joven, de niño, de chamaco, como decimos en México, como a los 12, 13, 15 años, pues las cajas registradoras en los supermercados, iba uno con el carrito, Claro. se hacían unas colas tremendas. En ciertos días de la semana las colas eran infinitas, porque claro, los productos traían el precio, la cajera tenía que codificarlo aquí, colocar el producto en los botoncitos y darle así, ¿no? A la caja registradora, que muchas apenas empezaron a ser electrónicas, otras eran mecánicas, ¿no? Y salía así la tirita con los precios, y al final pues el total de la cuenta, pero la información no traía qué habías comprado. Nada más traía los precios porque era lo que daba para meterle a la caja registradora. Entonces, para obtener las ventas, Nielsen lo que hacía era primero tomar las compras, tomar los inventarios en un tiempo después, un mes después, volver a medir los inventarios y las compras en el periodo. Por diferencia de inventarios más las compras se obtenían las ventas. Entonces, las ventas, que son la demanda del consumidor, se obtenían como un derivado de los inventarios más las compras, porque era lo que estaba documentado. Y eso en los supermercados y todo esto. Vino la revolución del código de barras y de la electrónica y del punto de venta. Entonces pudimos empezar a hacer pues todo por código de barras y todo sabiendo qué se vendió, a cuánto se pagó, qué versión del producto fue la adquirida, exactamente lo que se llama el SKU, que SKU quiere decir Store Keeping Unit, es la unidad específica, concreta del producto en el anaquel. Eso es lo que compramos, un SKU. Ese SKU tiene un precio. Entonces, cada vez que uno pasa por la caja registradora, se registra el código de barras, eso genera un registro donde está la hora a la que se compró, el precio que se pagó y exactamente el tipo de producto que fue adquirido. O sea, es un mar de información fantástico. Bueno, a mí me tocó la transición de ir de lo manual a lo electrónico. ¿Y te tocó ser líder de proyecto? Ese proyecto. ¿Tenías equipo ya de gente? Sí. ¿Esa fue la primera vez que te tocó tener equipo? Correcto. ¿Cuántos años tenías? Ahí tenía yo 26 o 27. ¿Y tenías en tu equipo gente mayor que tú? Ahí todavía no, Eran más jóvenes. ¿Y cuánto tiempo estuviste ahí, en ese cargo? Ahí estuve unos 2 años. Entonces yo tenía 25 años en ese momento. Estuve 2 años hasta los 27. ¿Y de dónde saltaste? Ahí fui nombrado director de mercadotecnia. Ok. Que el director de mercadotecnia en aquella época tenía a su cargo los diferentes productos, la estrategia no solo de un producto, yo llevaba un solo producto. Claro. Ahí me tocó llevar todos los productos, más la estrategia de la compañía, más la comunicación de la compañía con los clientes. Ahí ya saliste de la operación. No de la operación en el sentido de que no fue aparte de Nielsen México. No, pero saliste de la operación de la encuesta. Ah, no, pues sí, claro. Fui a ser director. Director de marketing, de mercadotecnia. Cómo Nielsen vendía sus productos. Claro. Y ahí sí me tocó pues ser jefe de gente, en ese momento todavía no mayores que yo, pero de ejecutivos. Déjame entender una cosa. Si esta empresa no fuera Nielsen, fuera otra empresa, tú serías director de mercadotecnia de otra empresa y tú serías los que contratan a Nielsen para que te dé. Claro. Sí. Te tocó yo sería mi cliente. Tú eres tu cliente. Pero eso fue un salto importante, ¿no? Sí, claro que lo fue, porque fue el primer cargo ya directivo. ¿Cuántos años tenías? ¿25, 26? 27. ¿Y eso era en tu economía
No, bueno, ¿Era un no, salto grande? no, claro, me permitió casarme. ¿Pero tu sueldo lo quintuplicaste o lo...? No, 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 no fue quintuplicado, pero sí fue un cambio, digamos que muy importante. considerable. Ujú. ¿Y cuánto tiempo estuviste como director de mercadeo? No fue tanto tiempo, ahí me tocó año y medio y luego fue muy dinámica la carrera porque inmediatamente me cambiaron a director de operaciones, lo cual fue muy curioso porque le decía yo a mi jefe, al director general de en aquella época, que también además teníamos muy buena comunicación, otro actuario, por cierto, Arturo García Castro, que también nos hicimos muy buenos amigos a lo largo del tiempo. Yo le decía a Arturo, pero ¿por qué me cambias otra vez a la operación si yo ya estaba muy bien en la parte comercial? O sea, ¿por qué me quieres en las operaciones? Me decía, tú espérate. En operaciones vas a aprender muchísimo y necesito que aprendas a ser director en operaciones. Ahí aprendí una cosa es el director de mercadotecnia, que es muy bonito planear, ¿no? Como dice el refrán, el PowerPoint acepta todo, ¿no? Claro, Entonces, en la dirección de mercadotecnia uno ve el futuro, las galaxias, el crecimiento en 3 años. Total, en 3 años, pues, ¿quién te lo va a cobrar? Entonces, uno planea, y claro, está muy bien planear, pero la planeación, pues, de pronto, pues, claro, tienes que hacerla lo mejor posible, pero todos sabemos que la planeación siempre alguna de las hipótesis no se va a claro. concretar, algo va a fallar y vas a tener que cambiar las cosas para poderte adaptar. Y al principio también la planeación, sobre todo en una corporación, pues tienes que satisfacer también digamos que las apetencias y las expectativas Del de los director. grandes directores globales y todo esto. Entonces te exigen crecer al 12%. ¿Por qué? Porque hay que crecer al 12%. Oye, pero pues, las circunstancias que mira que... No, al 12 mínimo. Entonces uno hace el plan, pues, también de acuerdo a lo que Claro. le piden. Bueno, me encantaría. Claro. Bueno, es 12, pues sale, pues es 12, ¿no? Bueno, pues ahí vas. Ahora, la dirección de operaciones es en ese sentido totalmente diferente. Es el aquí y el ahora. En la tierra. Es la tierra, Los de pies en la nuevo, tierra. es los pies en la tierra y ensuciarte las manos. Y ahí no hay, en la dirección de mercadotecnia, pues tiene su, Glamour. vamos a decir, exacto, tiene mucho glamour, estás en las cenas con los clientes, vas a los eventos más bonitos. En la dirección de operaciones, nada de eventos tan bonitos, ¿no? Claro. Es la tierra, tierra. Y además es el aquí, el ahora, y no hay mañana. O sea, Mm. aquí se entrega el día 15 y se entrega el día 15 y te mueres en la raya para entregar el día 15. No hay día 16, hay día 15. Ese es el deadline. Y cuando decimos deadline es que sí, te vas a morir para llegar a la raya. Mm. Y tienes que hacer con toda tu gente que llegues a la raya. Y el mejor día, yo le decía a mi asistente, algo está pasando. Me decía, ¿por qué, Eduardo? Si está todo tranquilo, por eso. No puede ser que esté tan tranquilo. Te voy a contar algo. Nosotros, Me están escondiendo algo te está urdiendo porque algo va a saltar, ¿no? Eduardo, nosotros internamente en negociar en nuestra consultora tenemos un Excel compartido, ¿vale? Y el Excel se llama Siempre pasa algo. Porque, claro, uno planea, el Excel se llama Siempre pasa algo, como Y siempre va a siempre va pasar. a pasar algo. Y es frustrante muchas veces. Y claro, lo es. O sea, ahí el mejor día es el día cuando entregas y entregas a tiempo y todo sale bien. No esperes que te feliciten. Pues es tu trabajo. No sé por qué te van a felicitar. Salió bien, ¿no? Salió bien. Es lo que esperábamos que saliera bien. Eso sí, cualquier desviación, eso, infierno, ¿no? Mm. Esto, y ahí me tocó pues ya dirigir un equipo mucho más grande y ¿Cuánto mucho años? más complejo. Ahí me tocaba, en realidad la operación Nielsen pues era ser el director de la fábrica. Entonces Claro. ahí tienes desde los gente de campo, entonces me tocaba el gerente de campo. Había en aquella época dos gerentes de campo. Uno llevaba la parte de las encuestas en hogares, que teníamos un panel como de 5,000 hogares a nivel nacional, y el gerente que llevaba todos los estudios en las tiendas, que tenía unos 800 funcionarios para hacer todas las encuestas en las tiendas, de una muestra pues del orden de las 5,000 y tantas tiendas.
y lanzamos además un ARMS, es Advanced Retail Measurement Services, para la industria de los embotelladores de refrescos. Coca-Cola, Pepsi-Cola, etcétera, ¿no? Tiene una muestra mucho mayor porque los territorios a reportar son mucho más fragmentados. ¿Cuántos años tenías ya ahí como Ahí director tenía de yo operaciones? 28. 28. Sí. Y ahí tenías gente abajo tuyo que era mucho mayor que tú. Algunos sí eran mayores que yo, sí. Lo cual también fue un desafío. Fue un desafío. No, claro, ahí empezaban los desafíos ya de otra índole, de liderazgo, mucho más. Siempre hay retos de liderazgo, pero los liderazgos, tus retos van cambiando conforme tu responsabilidad van cambiando. El director de operaciones en aquella época, pues es el segundo de a bordo, es la segunda dirección abajo de la dirección general. ¿Por qué? Porque es el que comanda a más gente y haces que pasen las cosas. El core del negocio, de tu negocio, el core Pues de tu negocio es la operación. Es lo que transforma el dato en lo que entregas y cobras. Claro, el director comercial también es muy importante porque es el que trae el revenue, el que trae las ventas y tiene la relación con los clientes y todo eso. Importantísimo, sin duda alguna. El de marketing, claro, es el que te ayuda a que los productos evolucionen, tengas futuro en la compañía, pero el de operaciones es el que te hace que el pan, Claro. es una panadería, Que pues llegue, que necesita esté el panadero calentito. con el horno y que salga bien el pan, ¿no? Eduardo, y siendo tan joven y liderando tanta gente, en las noches, ¿qué te pasaba que te preguntabas, lo estaré haciendo bien, lo pude haber hecho mejor, siento que me cuesta manejarme con algún gerente en particular? Sí, claro, claro. Cuestionaba. No, ahí hubo mucha, o sea, efectivamente el aprendizaje no fue, ahí ya, evidentemente aprendí mucho de las cuestiones técnicas, pero más allá de ello, el aprendizaje más importante y que ha sido un aprendizaje que no acaba nunca, es el de la gente, ¿no? El de hacer equipos, el de motivar equipos, el de saber que las voluntades y corazones y voluntades se alineen hacia un resultado y también saber cómo leer a la gente en términos de su motivación y de su capacidad. Yo siempre me he hecho siempre un mapa mental, que para mí ha sido una guía muy importante en mi toma de decisiones y en mi actuar como líder. Es un mapa por demás sencillo, parece muy sencillo, pero atrás tiene su gracia. Es identificar a las personas que componen a mi equipo en dos grandes vectores. Como buen matemático tengo que pensar en cuadrantes, ¿no? Entonces está el cuadrante de la capacidad. Ese es un cuadrante. La capacidad es todo aquello que le permite al individuo desempeñar la función para la cual está. Es todo aquello. Es qué conocimientos tiene, qué estudió, qué perfil tiene, qué herramientas tiene y cómo las domina, cuáles son de qué lo estoy dotando para que pueda ejecutar. O sea, son todos los elementos internos de la persona y que están alrededor de él para que pueda ejecutar la labor. La Eso caja de es la herramientas. capacidad. Es la caja de La herramientas. caja de herramientas. Las que trae, las que le puedo dar. Son herramientas tanto técnicas, metodológicas, como humanas, y esas son las más importantes, porque esas personas también tienen a su vez equipo. Claro. Entonces, esa capacidad para mí es un eje fundamental, donde tengo que analizarle si es la persona que tiene el perfil, si tiene los conocimientos, si está bien capacitada, si tiene además las características del liderazgo que necesitamos para motivar y para llevar adelante las funciones, si tiene las características para el tipo de trabajo para el cual está, si está rodeado de las personas que necesita para desempeñarse, si tiene las herramientas que necesita para ejecutar. En fin, todo eso es la capacidad. Ok, es el vector 1. Ese es el vector 1. Y el vector 2 es el de la motivación. Se puede resumir en querer y poder. Poder es la capacidad, querer es la motivación. Y en la motivación están todos los elementos de realmente el ánimo y el vínculo que hay, del compromiso que hay con el resultado. ¿Qué tan grande es ese vínculo y ese compromiso con el resultado final? ¿Qué tan estamos dispuestos de poner la piel para que el resultado se dé? ¿Qué tanto me emociona y me puedo entregar en este trabajo? ¿O lo sufro? ¿O no me gusta?
todo trabajo tiene sus componentes, unos te gustarán más que otros, pero el trabajo en el cual está el individuo no lo motiva, no lo lleva en la sangre, no está dispuesto a dar el plus, no está realmente con su voluntad en pleno vigor, pues difícilmente, por más capaz que sea, dará los resultados. Entonces se arman cuadrantes en el cual tú puedes ubicar individuos muy capaces y altamente motivados, tienden a dar los mejores resultados. Eso sería arriba a la derecha. Exacto, es arriba a la derecha. Arriba a la izquierda tienes individuos que pueden estar muy motivados, pero no tienen todavía la capacidad. Ahorita te explico la dinámica entre los cuadrantes, porque esa dinámica es bien importante entenderla. Luego tienes abajo a la derecha, tendrías individuos que son muy capaces, pero no están motivados. Por alguna razón ya el fuego no se ha extinguido o nomás no quieren. Es algo que de pronto, o algo les pasa, ¿no? Sea personal, sea de salud, sea familiar, sea a veces de ciclo de trabajo, etcétera, por lo cual, a pesar de ser muy capaces, no quieren. Y hay el otro que es el que no quiere y no puede. Bueno, entre ese del no quiero y ni siquiera lo voy a tocar, porque ya sabemos cuál es la consecuencia del no quiero ni puedo. Bueno, pues entonces, ¿para qué estás aquí, no? Y es responsabilidad. Yo siempre les digo a todos los que trabajan conmigo que el trabajo de un líder es entender esta dinámica. Claro. Y tratar de llevar a la gente lo mejor es llevarla al sweet spot de donde quiero y puedo, ¿no? Pero ese quiero y puedo no es permanente, es dinámico. ¿Por qué? Cuando tú empiezas en un trabajo, y siempre me pasó cada vez que entré a un nuevo trabajo, el tema es que puedes estar muy motivado, pero no sabes. Cada vez que me cambié de compañía en todos estos años que describiste mi carrera, cuando entro al trabajo, pues claro que entro muy motivado. Pero no entro altamente capacitado. De hecho, lo peor es cuando entras, esa sensación es bonita también, pero es un tanto estresante que entras a una compañía y no entiendes mucho del lenguaje, no entiendes la cultura, no entiendes códigos. A veces no sé ni dónde está el baño. ¿Con quién vas a trabajar? ¿Cómo vas a trabajar? ¿Cómo te vas a comunicar? Muchas veces en las primeras juntas no entiendes nada. Y no quieres preguntar para no parecer ¿A quién traje, no? Yo me la pasaba apuntando, en cualquier nuevo trabajo me la paso apuntando y mirando, apuntando, porque se te van cosas, ¿no? Entonces, y claro, luego subrayo qué es lo que tengo que preguntar y demás para después decir, oye, ¿qué es eso? Y tal. Además, todas las compañías, particularmente las corporaciones, pues tienen acrónimos, tienen su propio metalenguaje. Hay cantidad de cosas que se te van a escapar y al principio es de locos, ¿no? Dices, estos, bueno, ¿quién Dios los entienda? Porque yo no sé ni en qué idioma están hablando. Bueno, estás altamente motivado, pero claramente tu capacidad es baja. Arriba a la izquierda. Claro, pero sí estás altamente motivado, lo cual te debería de ayudar a aprender lo más rápido posible, a desempeñarte lo más rápido posible, a meterte a fondo a todo aquello que es lo que no conoces. Sumergirte en la ignorancia, ¿no? En esa incertidumbre, para ir encontrando la certidumbre. Y ese descubrimiento, ese camino de descubrimiento, pues es realmente muy emocionante. Y alguien que perdió la motivación y está abajo a la derecha. Normalmente es porque ya lleva demasiado tiempo en una posición. Entonces entra la fatiga. Entra otra vez. Ya me lo sé de memoria. No quiere decir que sea la única razón, ¿eh? Puede haber razones familiares, razones de salud. Tu esposa está enferma, que tengo un hijo enfermo, que, ¿sabes qué? O me estoy separando, o puede haber... A ti mismo te dio una depresión, te dio una bajada. Sí, o sea, uno es ser humano y los seres humanos... A veces yo estoy muy bien y me amanezco con mucho ánimo y mucho espíritu, pero hay veces que me siento re mal, o a veces el estrés me supera y me entra en crisis, o no pude dormir, o no puedo dormir porque estoy pensando en esto y en aquello y no estás bien.
Me ha pasado, o sea, y yo creo que estaría mal que un ejecutivo no se reconozca a sí mismo y diga, sabes que hoy estoy cansado, estoy enojado, se vale, ¿no? Eres ser humano y nunca vas a estar en tu mejor momento. Pero uno espera de los altos ejecutivos quizás que les cueste mostrar esa vulnerabilidad. Sí, pero, y sí, claro que cuesta, ya estando a la luz pública, o donde como alto ejecutivo, pues todos te ven, ¿no? Mm. Eres digamos, estás en un aparador, te están viendo y si caminas chueco, ¿qué le pasó? ¿Por qué está caminando chueco? ¿O por qué se ve así? ¿O por qué trae ojeras? ¿O ¿Y por cómo qué? soportas esa presión? O te abre? ¿Cómo lo manejas tú? Bueno, eso tiene que ver con, a veces, pues saber cuándo hay que pedir ayuda, Mm. saber cuándo hay que tomarse un descanso, saberle hablar, o sea, tener claro que quiénes son los amigos con los cuales puedes hablar de este tipo de cosas. Mm. Afortunadamente la vida me ha premiado con amigos con los cuales puedo hablar de estas cosas, de cuando no te sientes bien. Y el amigo, además de escucharte, muchas veces he descubierto que eso que sientes, amigos que han tenido también altas responsabilidades te dicen, eso ya lo pasé por esto, Claro. a mí me pasó de tal manera, lo viví de tal otra, pude ayudarme usando tal y cual recurso, te sugiero esto, esto y aquello, y normalmente tiene mucho que ver también, primero estar bien uno de salud y demás, pero también estar bien con el entorno Mm. y con a veces tan simple como tener ciertos momentos para respirar, concentrarte y analizar el problema desde otra óptica, Eso es difícil muchas veces. ¿sí? Pero yo creo que tener la humildad para pedir ayuda creo que es importante. Hablando del cuadrante que nos dijiste, Pero bueno, ¿qué no está permitido en tu equipo de trabajo? algo que yo quisiera de toda organización es que, es que aprenda y evolucione. Yo creo que toda organización humana se equivoca. Por definición se equivoca. Porque somos humanos, nos equivocamos. Porque vivimos, el único que no se equivoca es el que se encierra en un cuarto y no No hace sale de nada. él y no hace nada, ¿no? El inmóvil es el único que no se equivoca. Si sales de tu cuarto y quieres hacer algo, te vas a equivocar. O sea, no hay ni cómo no. Lo único que yo sí pido es que el error sea sea visto como una oportunidad para aprender. Que sea encarado y que sea abierto y que sea discutido y sea conversado, de tal forma que el error se vuelva y se convierta en una oportunidad. Y una oportunidad de hacernos mejor, de hacernos mejores como equipo. El error no debería ser visto como algo punitivo, como algo de buscar al culpable, porque eso no sirve de nada. Lo que sirve es entenderlo en sus causas, en su raíz, en sus consecuencias y en el qué aprendemos de esto para evolucionar, para que la organización sea mejor. El error siempre es una oportunidad. Yendo a la respuesta a tu pregunta, lo único que a mí, y sí le pido a mis equipos, es que no reiteren el error. O sea, que no, hasta repetirlo se vale, pero no mucho, ¿no? O sea, porque si se repite el error, quiere decir que no lo aprovechamos. Mm. Quiere decir que no evolucionamos. Eso es lo que no me gusta. Eso sí no me gusta, que no veamos el error como una oportunidad y lo reiteremos. O que lo escondamos, o que nos escondamos en él. Y empezar a buscar culpables en lugar de soluciones. Al final, el juicio del desempeño, pues lo tendrán los líderes de la corporación y el líder de una área de negocio tendrá que tomar sus decisiones sobre quién sí contribuyó obviamente incentivarlo, motivarlo y desarrollarlo y quién no está contribuyendo o quién mantiene al equipo atrás para entonces tomar otro tipo de decisiones. Eso es parte de la vida y parte de ser líder de un grupo. Eso es normal. Lo que se tiene que exigir siempre y buscar siempre es que evolucionemos como equipo y como organización, que intentemos aprovechar tanto las virtudes como los errores para mejorar. Eso es lo que yo Ok. quisiera de una organización. A ti, Eduardo, te fueron dando oportunidades y oportunidades absolutamente ganadas. Te ibas moviendo de un lugar a otro porque eras muy bueno. Probablemente tú también fuiste, después vamos a ver qué pasó de director de operaciones al siguiente.
pero probablemente tú también fuiste moviendo gente, fuiste dándole oportunidad a personas. ¿Qué ves tú en un ejecutivo o en una ejecutiva que hace que tú digas, vamos acá, vamos conmigo? ¿Qué ves? Veo muchísimo lo que produce, lo que la motiva, sobre todo de cara a los demás, al valor que genera como ejecutivo o ejecutiva y como persona, y de cara a su equipo y a los clientes. Decía en la Biblia, por sus frutos los conoceréis, ¿no? No es solo la persona, sino lo que produce, o sea, los resultados. Y cómo esos resultados los posiciona, ¿cómo te diré? De de una manera generosa o no. Para mí es bien importante la generosidad de compartir las experiencias y el desarrollar. Si algo he disfrutado en mi vida profesional y de lo cual realmente, si me preguntaras, Eduardo, ¿cuál es así, dijeras tú, uno de tus principales logros como profesional? Sin duda alguna sería el hecho de que en mi vida profesional hay más de 6 o 7 colaboradores que son directores generales o lo han sido y han sido muy exitosos en sus posiciones como directores generales y han trabajado conmigo. De hecho, 2 de ellos hoy son mis jefes. ¿Son tus jefes? Sí. Hmm. Trabajaron conmigo, yo participé en su desarrollo profesional. Afortunadamente hoy están en muy altas posiciones dentro de la organización, lo cual me da muchísimo orgullo de que ellos que trabajaron, que tuve la oportunidad, la dicha de trabajar, de contribuir en sus carreras profesionales, hoy sean pues magníficos y valiosísimos ejecutivos en la corporación. Eso es ejemplo dentro de la corporación, pero hay que salieron de la corporación de Nielsen y que han sido muy exitosos en sus carreras profesionales, no solo por una cuestión de pecuniaria, de dinero, de éxito entendido como, sino éxito también personal, El éxito impacto que también del producieron. impacto que producen y por el bien que han generado y por lo satisfactorio que para ellos ha sido su carrera profesional. Entonces, uno de ellos, por ejemplo, pues hoy es un empresario que tiene una tienda o una cadena de tiendas de lentes, por ejemplo, de óptica. No tenía nada que ver con Nielsen, trabajó conmigo en Nielsen, pero se inspiró, está trabajando, o sea, empezó con una óptica en un centro comercial y ahora tiene, no sé si 3 o 4, pero es un hombre muy feliz en su vida profesional y personal. Entonces me siento muy orgulloso de haber contribuido en su vida y en su... O sea, tú miras a las personas que no solamente hacen el trabajo bien hecho porque hay que No, hacerlo, sino que generan algo generan bueno algo con con su su entorno. gente, con su entorno y con sus equipos. O sea, yo veo mucho lo que generan con su equipo. Cuando trabajan por ellos y para ellos, o sea, con un sentido mucho más de yo y mi misma mismidad, tiendo a tratar de que no estén en el equipo. A mí me gusta que sean generosos y que construyan, que ayuden a construir. Y la construcción siempre es para afuera. Hay un principio, hay una palabra que se oye muy rimbombante, pero describe exactamente lo que quiero decir. Es autopoiesis, autopoyético. Si tú eso se usa mucho en biología. Si tú tienes una de estos cultivo de bacterias en un plato de Petri y pones las bacterias ahí en un entorno muy atractivo, muy agradable para ellas, las bacterias son felices, ¿no? Se reproducen felices, dararín, dararán, dararán. Pero llega un momento que el plato de Petri se satura y empiezan a morir por su propio detrito, ¿no? O sea, ellas mismas se empiezan a matar. Su propio éxito las mata. ¿Por qué? Porque ya están en un entorno cerrado y en ese entorno cerrado no contribuyeron en absoluto con lo demás, sino se quedaron encerradas en un entorno cerrado. Y eso las mató. En otras palabras, la autopoiesis es esta cuestión en donde eh, en un entorno cerrado un sistema orgánico biológico se autodestruye. Es lo mismo nos pasa a los seres humanos. O servimos para algo, para alguien, o no servimos para nada. Para nosotros Mira, mismos, claramente no. terminan muertos igual. Uh-huh.
pero lo único que dejamos, pues, es digamos que dejamos un recuerdo o un mensaje o o una lección o un ejemplo en lo que en quienes nos acompañaron. Y esos lo comparten con sus familias y los comparten con su entorno y haces que crezca la cosa. Haces que el entorno florezca y crezca. Que empecé hablando de Fabián Hernández, este gran coach, profesor y mentor, amigo, y después se transformó también en mi compadre, un amigo, él bautizó a mi hijo, entonces un gran sensei pues en mi vida y gran amigo en mi vida. Y siempre me voy a acordar de él porque él jamás vivió para él, ¿no? O sea, todo lo que hizo fue por generosidad. Mira. Y conmigo le hizo las mayores generosidades posibles, me enseñó. ¿Qué más generosidad que esa, no? No me enseñó no solo matemáticas, me enseñó del negocio a ser responsable, a ser un líder, en fin, me coachó, me corrigió en muchos, o sea, Eduardo era extremadamente corregible y lo sigo siendo, o sea, tengo multitud de errores que en mi forma de accionar a veces, de reaccionar ante los problemas. A veces pues se me sale o sea, te enojas, te frustras y a veces no te comunicas de la mejor manera y en esa no manera correcta de comunicarte en lugar de lograr la consecuencia positiva de resolver el error, pues provocas otro error al inhibir la colaboración, ¿no? de la gente. Y eso me tiende a pasar muchísimo y es algo que yo tengo que corregir. Y así, pero Fabián me ayudó mucho a verme en ese espejo y corregirme. No solo Fabián, hubo después muchos otros que afortunadamente me hayan ayudado en ese camino, ¿no? Eduardo, y de director de operaciones, ¿cuál fue el siguiente paso? Director General de México. Director General de México. Y eso es para lo que te estaba preparando. Sí. Cuando te dijo, anda para allá. Mi jefe, Arturo García, me dijo, andate para allá porque te va a servir. Pues sí, claro que me sirvió. ¿Y ahí eso fue un ascenso grande también? Sí, también, sí. Ok. ¿Y tú esperabas que pudiera ocurrir? Claro, sí, pues sí, de director de operaciones. Esperaba, pero no tan pronto, porque fui director general a los 30 y poquitos años, 31. A los 31 años era el número 1 de Nielsen en México. Sí. Mira. ¿Y cómo lidiaste con el ego? ¿Qué te pasó? ¿Qué sentiste? No, el ego sí lo traté de mantener muy checado, pero más que yo me checaron los clientes. Los clientes te mantenían a raya. Sí. Y mi primer año como director general, yo juraba que era el peor año de mi vida, pero el segundo todavía fue peor. Pasó todo todo lo que podía haber pasado mal, pasó mal. Sí, no, mis primeros 2 años como director general fueron un verdadero infierno. Por circunstancias externas, no. Varias externas que tuvieron que ver pero externas provocadas por nosotros mismos, y ni siquiera yo que era un insider, o sea, como director de marketing o director de operaciones, tenía claridad de lo que ya como director general pude ver claramente de errores estratégicos que cometimos y que nos llevaron a crisis muy, muy fuertes. Lo explico de la siguiente manera. Imagínate que tú eres un fabricante de llantas y tienes la materia prima pues derivada del petróleo. O sea, son todos los hules o claro, la fibra vidrio. Las fibras que usas, pues gran parte de esto viene del petróleo, ¿no? Tendrás del acero otra parte, o sea, de la industria del acero, de la industria pues del vidrio, vendrá otra parte, en fin, de sílice, ¿no? Tendrás otros proveedores. Pero hay mucha parte de lo que construyes que se basa en el petróleo o en un tipo de derivado del petróleo. Imagínate que solo tienes un proveedor de esa materia prima que es esencial para tu negocio y no lo puedes sustituir con nada. Y de repente ese proveedor te dice, yo ya no te vendo. Ya no te vendo. ¿Cómo haces las llantas? ¿Qué hago para mantener andando la fábrica de llantas cuando tu proveedor de la materia prima más importante y que no puedes sustituir te dice que no más?
Bueno, eso me pasó en mi primer año en Nielsen. Pero le puede haber pasado a cualquiera. Le puede pasar a cualquiera, pero me pasó a mí. Y no fue por una negociación mal llevada, no, No fue por un concepto, por un modelo de negocio equivocado. y que nadie lo vio venir antes. O siempre estuvo la Mira, potencialidad. sí sabíamos del riesgo, pero no sabíamos que el riesgo se iba a cristalizar de esa manera y de esa manera y con esa velocidad. Fue así un golpe con un sartén en la cabeza, así, ¡paz! Y eso a los escasos 2 meses de haber sido nombrado, No. ¡pum! Y entonces, pues, en el caso de Nielsen, el proveedor de información más importante, pues son las organizaciones detallistas. Las grandes organizaciones detallistas son muy importantes para tu negocio. Esas organizaciones entienden el sistema de Nielsen es necesario para sus proveedores y para ellos mismos también es muy importante porque ellos también quieren ver su desempeño competitivo. Y la única manera de ver su desempeño competitivo de una manera realista es todos colaborando con Nielsen. Nielsen ha logrado algo único en los negocios o muy raro en los negocios, que todos los competidores colaboren. Eso es muy raro en los negocios, que los competidores colaboren por el bien de toda la industria. Entonces Nielsen logra, a través de un modelo de negocio, la verdad, muy sabio, hecho en esencia por el fundador de la compañía, que los competidores de las organizaciones detallistas colaboren para poder ver su desempeño competitivo, el de ellos mismos. Pero también en la hora de colaborar, los fabricantes de productos de consumo masivo pueden ver su desempeño competitivo también. Entonces, a la hora de compartir y convivir en ese equilibrio, pueden obtener ese desempeño competitivo. Pero esa materia prima es única e insustituible. Si un detallista dice, yo ya no voy a colaborar, ¿Cómo es un detallista? ¿Quién es un detallista? Walmart, Soriana, Chedraui, Ok. Carrefour, H-E-B. En México, Carrefour estuvo en México, ya no está, pero digamos que es de las grandes cadenas detallistas. Son Ok. esos nombres, ¿no? O sea, Sam's, Walmart, Costco, Los retailers. esos son los que son el Pemex, ¿no? El que te provee de petróleo para hacer tus llantas. Bueno, ellos son los que te proveen de la materia prima única e insustituible. ¿Por qué es única e insustituible? Porque si se me va uno de estos grandes organizaciones, no hay con qué sustituirla. Claro. Lo que pasa en una Soriana, en un H-E-B, en un Chedraui, en una Casa Ley, en un Oxxo, y me quitan la información de eso, no hay en el mercado nada con qué cubrirlo. ¿Y en la práctica qué pasó? Dijeron, no entran más las encuestas. No te voy a dar más la información. O sea, me hablan por teléfono una de estas grandes organizaciones y me dice, Eduardo, bienvenido a tu posición. Sé que acabas de asumir la presidencia de la Dirección General de la compañía. Lamento enormemente darte la bienvenida con el siguiente mensaje. A partir de tal fecha, no vamos a darte más la información de nuestra organización. De ni una de esas. No, de una organización. De una organización. De una. Pero una grande. Grande. Ok. No te voy a decir Sí. el nombre, pero de una grande. Okay. Casi me desmayo, o sea, así. Casi me caen así todos, así, una pila de tabiques en la ¿Y cabeza. cómo dormía en la noche? ¿Qué pensaba en la noche? No, pues no podía dormir. No podía. ¿Qué podía hacer? Pues ir de un lado para el otro. Mi esposa me decía, bueno, ¿qué te pasa? No, y luego hablarle y explicarle a mi jefe, en aquel momento el presidente de América Latina también era nuevo, era un argentino, que un hombre un poco difícil. Entonces explicarle esto a mi jefe argentino fue un calvario tremendo. No, y además el impacto en revenue y en el producto y en la entrega y en todo lo que quieras, gustes y mandes, catastrófico. Entonces, bienvenido el nuevo director general de la compañía. ¿Viste que A los 2 meses y un caos en las entregas y tal, dicen, bueno, pues, ¿cómo nombraron a este hombre como director general? Pues, ¿qué le pasa a la compañía, no?
No, no, una cosa de locos. Esto hubo que hacer todo lo que quieras para recuperar esa información. ¿Cómo la recuperamos? El modelo de negocio que te digo que estaba equivocado era entender que lo que estábamos haciendo para mantener la colaboración, para incentivar la colaboración, era un commodity. Lo podían hacer cualquier compañía. No dependía de ninguna de las características únicas de Nielsen. O sea, satisfacíamos necesidades de ese detallista, de esa organización, a través de estudios al consumidor. Para darte una idea, bueno, tengo un problema en el área de perecederos. Ya no estamos vendiendo, se nos quedan los jitomates, ya no vendemos la cebolla, el público no está contento con nuestro servicio en el área de perecederos. Hazte una investigación para saber por qué el público no está satisfecho con ello. Entonces, hacíamos ese tipo de encuestas y con eso le dábamos la retribución por la colaboración. Primero, esas encuestas las pueden hacer más de 100 casas encuestadoras. Las pueden hacer más barato que la compañía, que Nielsen. Nielsen no es particularmente barato haciendo eso. Las pueden hacer hasta mejor que nosotros porque Nielsen no es experto en hacer ese tipo de encuestas. Sí las sabemos hacer, sí podemos, pero hay otras casas encuestadoras que a eso se dedican y que pueden ser mejores que Nielsen para ello. Y además, pues con todo lo que te describo, no es una característica única, distintiva de Nielsen, no es diferenciada. Es algo que pueden hacer muchos. Entonces, cuando voy con el director que nos cancela la colaboración, me dicen, bueno, a ver, enséñanme qué valor es el que le han entregado. Yo percibo que no hay valor para nosotros, pero enséñame lo que han hecho ustedes. Pero no los perjudicaba, o sea, a ellos no les perjudicaba No, tenerlo. pero decía, pues, ¿para qué te doy la información si no obtengo valor? Ok. Yo dije, claro que sí te estoy dando valor. Te hemos hecho más de 100 estudios. ¿Cómo que no te estoy dando valor? Bueno, ahí voy con los estudios y me dice, a ver, pues enséñame así un resumen de los estudios. Y empiezo con los estudios y me dice, ¿quién te encargó ese estudio? Pues tal. Pues la verdad perdieron el tiempo porque yo sé la respuesta. Somos muy caros en frutas y verduras. Por eso y tenemos que mejorar nuestros proveedores. Somos muy caros. ¿Qué te salió en el estudio? Pues que son muy caros. ¿Ves? Yo sabía que somos muy caros. ¿Para qué te mandaron a hacer un estudio? Yo sé la respuesta. Y el siguiente estudio. Pasó en todos los estudios, pasaron 5 estudios, ya ni le seguí, ya para qué. No había que enseñarle a manejar el auto. No, el tipo Ya sabía cómo manejarlo. perfecto. El tipo, claro que sabía más de eso que nosotros. Claro. Entonces me pregunta, bueno, Eduardo, ¿qué es lo que hace Nielsen diferente que realmente me va a dar valor? Hoy me estás haciendo cosas que cualquiera me puede dar y más barato que tú. Entonces, la verdad, no me interesa lo que tú haces. Si eso es lo que haces, no me interesa. Te voy a dar la oportunidad de que regresen con una propuesta realmente de valor. Entonces, bueno, me regreso con todo el equipo, primero a entender qué rayos ha pasado, porque el director de relación con el comercio, pues me decía que estaban las cosas requete bien. Y la verdad es que no estaba nada bien. Bueno, desarrollamos un nuevo producto usando nuestras capacidades únicas que tenía que ver con el precio. Las cadenas detallistas compiten mucho también por precio. Y en la antigüedad, o sea, en aquella época, enviaban personas de una tienda de la cadena A a la cadena B para investigar los precios. Entonces iban con el carrito por los pasillos, registrando precios de todo y tal, y obviamente pues la seguridad de la tienda se da cuenta de que no están comprando y lo sacan. Entonces es un método muy ineficiente, muy tardado, muy caro, de muy poca precisión y muy poca consistente. Ahora, todos peleándose para obtener un precio que en esencia es una información pública. El precio no puede ser confidencial. Claro. El precio es, por esencia, público. Lo difícil era su recolección. Bueno, lo que logramos fue convencerlos de que era público, que era una tontería lo que se estaba haciendo, que era ineficiente, que al final para todos colaborar en un servicio de precios era conveniente. Y eso implicaba que todos los detallistas estuvieran de acuerdo con abrir los precios. Claro. Bueno, entonces en tiempo récord logramos convencer a los detallistas de que eso era mejor para la industria, que colaboraran, y ahí sí esta organización que canceló dijo, si me das los precios a tal hora todos los lunes, vuelvo a colaborar contigo.
y en un tiempo absolutamente récord recuperamos la colaboración y todo volvió a la normalidad. ¿Cuánto tiempo estuviste estresado ahí? 3 meses de infierno. 3 meses. Ujú. Pero te hiciste cargo del problema. Sí, claro. Y entendimos ¿por qué esta solución sí fue solución? Porque solo Nielsen tenía la capacidad de convocar a la industria detallista para hacer eso y de manera automática, o sea, tener la tecnología Claro. para procesar literalmente lo que se devuelve a la industria es un banco de datos gigantesco. Imagínate todos los SKUs por categoría, de más de 100 categorías. En tiempo real. Nosotros lo recogemos en tiempo real, Claro. pero lo entregamos cada semana. Ok. Y cada semana reciben una matriz gigantesca, tienda por tienda, producto por producto, de más de 100 categorías. Esa capacidad de producción y de convencer y de convocar a la industria para que colabore en esa matriz y esa matriz sea consistente y de calidad, porque la inyectan a sus sistemas de precios. Entonces todos los detallistas saben cómo está la competencia en precios y pueden accionar más rápido. Esto al final le conviene mucho al consumidor, porque la competencia es sana para que el consumidor tenga mejores precios. Entonces se vuelven más competitivos los detallistas, toman decisiones con mucho más profesionales y precisas en función de información sólida, y Nielsen es el que es capaz de ofrecérsela. Eduardo, llegaste al top. Sí. Después te fuiste a Brasil. Ahí me fui a Brasil. ¿Cómo fue eso? ¿Cómo te lo proponen? ¿Por qué? Es un país gigantesco, otro idioma. Me lo proponen porque en aquella época el Brasil, un país con una economía pues muy grande, el Producto Interno Bruto de Brasil es el doble que el de México, la población es el doble que la de México, y además venía en aquellas épocas donde Brasil era, en portugués le dicen a bola da vez. A bola da vez es en el juego del billar, es la pelota a la cual le toca ser tocada. O sea, todo el mundo quiere esa pelota. Brasil era el escaparate del mundo, todo el mundo le estaba apostando que Brasil iba a crecer espectacularmente. Y de hecho empezó a crecer espectacularmente. Entonces muchas compañías mandaron a sus mejores ejecutivos, hubo cantidad de expatriados en Brasil, inversiones para aprovechar el boom, ¿no?, del crecimiento brasileño. Y Nielsen no estaba creciendo, entonces me dijeron, Eduardo, pues tienes que echar a andar Brasil. Tienes que ayudarnos a que la compañía brasileña crezca. ¿Y cuando se lo propusiste a tu mujer, qué te dijo? Afortunadamente fue absolutamente solidaria y me acompañó. En ese momento yo ya había pasado por mi primer matrimonio, ya estaba con mi segunda pareja y me casé, de hecho, en Brasil con ella. ¿Y tenía familia o eran los dos no? En mi primer matrimonio, con ese primer matrimonio tenemos 2 hijos y me quedé con 2 hijos. Te quedaste con 2 hijos. Exactamente. Y se fueron a Brasil juntos. Mi segunda esposa y ya mis hijos se quedaron en México. ¿Y se fueron los dos solos? Sí. ¿Y cuántos años estuvieron en Brasil? Estuvimos en total 11 años en Brasil. ¿11 años? En total. 5 y un poquito más de 5 años con Nielsen. Ahí me cambié a Mercer y ahí me cambié a Neogrid. ¿Y te llamaron de Mercer? Ahí me llamaron de Mercer para ser presidente de América Latina de Mercer desde Brasil. ¿Y cómo fue dejar a Nielsen? Lo más difícil que he hecho en mi vida. ¿Cómo fue esa decisión? ¿La conversaste con tu mujer? ¿Cómo fue? Sí, claro. ¿Te llaman de Mercer? Me llamaron, fue a través de un headhunter. Me hablaron de Mercer, me describieron la compañía, una compañía que tiene negocios por demás muy interesantes, algunos con vasos comunicantes con Nielsen. Por ejemplo, Mercer es la empresa que más, una de las mayores empresas en encuestas sobre las compensaciones de los ejecutivos. O sea, lo que hace es, uno de los negocios de Mercer es ser el Nielsen, pero de las compensaciones. O sea, cuánto se paga por qué salario se paga, qué beneficios se pagan, etcétera, etcétera, para determinada industria en determinado puesto, en determinada región de un país, etcétera. Mercer tiene una base de datos inmensa, donde sabe que a un ejecutivo con tanto tiempo de tal estancia en tal... Es de las top 5 del mundo o top 3 del mundo. Para eso sí, para hacer eso sí, sin duda.
Ese es uno de los negocios y Mercer tiene 4 líneas de negocio. Y te llamaron. Y me llamaron. Y te hicieron, ¿qué te dijeron? ¿Fuiste a esa reunión? Cuando fuiste a esa reunión, ¿sentiste que estabas traicionando algo? ¿Cómo No, fue eso? traicionando no, porque no era un competidor. Yo no me hubiera ido con un competidor. No te hubiera ido con un competidor. Con un competidor, no. Ok. Pasando el tiempo y tal, si me habla un competidor, sí, pero pasando el tiempo, o sea, 5 o 6 años después de haber salido de Nielsen, si me hubiera hablado un competidor, sí me hubiera No ido te con un irías. competidor. Es decir, No, ahí sí me hubiera ido. pero antes, Pasando, pero saliendo, saliendo, ¿no? estando en Nielsen, que me hable un competidor y me voy al competidor, yo no me hubiera ido. No te hubiera ido. No. Pero era el camino natural, o sea, te limitaste tu campo profesional. Es como Fue ver Barcelona y nunca me iría al Real Madrid y uno te podría decir, Sí, mi pero si es decisión fue algo natural. así como de jugar fútbol, me quería yo ir a jugar básquet, aunque no fuera el mismo deporte, ¿no? Claro, Y aprendí mucho, el buen futbolista no es necesariamente el mejor basquetbolista. claro. ¿Y eso lo aprendiste en Betzer? Llegó un momento en mi evolución profesional en Nielsen, donde se hablaba mucho de, bueno, cuál era el siguiente paso para mí dentro de Nielsen, ¿no? Y entonces empecé a ver que había como que muchos titubeos, o sea, como en esa época la corporación decidió que ya no iba a haber más América Latina, que América Latina se iba a fusionar con América. Okay. En lugar de haber una región de América Latina, América se convertía en una región. Todas las decisiones, todas desde finanzas y recursos humanos y estrategias y demás, se iban a tomar desde la región americana, que incluía Canadá, Estados Unidos y el resto. Y obviamente pues la lleva un americano, porque la compañía pues, evidentemente ahí es mucho más importante. La de Estados Unidos es Estados Unidos, ¿no? Es la compañía americana. Evidentemente americano el presidente de la región. Además me llevaba muy bien con él, también muy buena comunicación, nunca hubo ningún problema en el sentido de comunicación personal con él, en absoluto. Pero era el momento en donde yo ya me sentía maduro para tomar la posición de la región de América Latina. Pero llega ese momento y me dicen, además toda la vida me fueron preparando para ser el presidente de América Latina. Pero llega el momento en que ya estoy listo para ser el presidente de América Latina y me dicen, pues ya no hay América Latina. Bueno. Yo entiendo perfecto que las corporaciones pues toman sus decisiones, cambian la manera de organizarse, no hay problema, eso yo lo respeto y no hay ningún problema. Entonces, pues el diálogo con mi jefe en ese momento, el presidente de América, fue, muy bien, no hay problema, no es América Latina. Yo le dije, mira, yo sé que ustedes siempre están pensando en mí como un buen ejecutivo latinoamericano. De alguna manera el latinoamericano siempre es como que el apellido de Eduardo, ¿no? Eduardo, el ejecutivo de América Latina, ¿no? Me tienen identificado en el cajón, Eduardo, el ejecutivo de América Latina. A pesar de que en mi carrera también en la parte de Product Leadership había participado en proyectos globales y todo esto. La verdad, Nielsen me hizo conocer el mundo, conocí cantidad de países gracias a un proyecto global muy, muy bonito que me tocó llevar o participar en él. Pero siempre como que el ejecutivo americano te cataloga como el ejecutivo latinoamericano. Y siempre nos ven como esta cosa con lo que ellos dirían colorful, ¿no? Como folclórica. Claro. ¿Por qué? Porque América Latina siempre tiene ahora ya están aprendiendo de que ellos también. Les digo a mis amigos americanos, a ver qué se siente ser banana country, ¿no? Ahora que tienen a su Trump, a ver qué se siente que te pongan impuestos que luego te los quitan y luego te los vuelven a poner y que te cambien las reglas y que te cambien a los jueces y que te cambien las leyes. Y ahora, a ver, qué bonito se siente ser parte del club, ¿no? Bueno, ahora por fin ya te tocó ser compañero de dolor nuestro, ¿no? Entonces cuando te llaman de Mercer no sentías ese peso tan grande. No, porque era irme a algo que tenía vasos comunicantes. Mercer es la compañía que más actuarios tiene, porque tiene todos la administración, o sea, hacen los cálculos para enfrentar el pasivo laboral de los fondos de pensión. O sea, calculan cuánto debe tener una compañía ahorrado hoy para enfrentar el pasivo laboral o para enfrentar los pagos de las pensiones en el futuro.
cuando tiene un plan de pensiones. Entonces Mercer tiene ese negocio. De hecho, ahí sí es la más importante del mundo para todo lo que se refiere al cálculo de las reservas técnicas para los pasivos laborales. Eduardo, déjame hacerte una pregunta. Ujú. ¿Cuáles son los costos que paga alguien como tú en la vida por ser un alto ejecutivo? Pues hay hay cosas muy, muy agradables por un lado, pero también hay costos, sin duda alguna, algunos de ellos personales, y no son bajos. El primero, pues estar lejos de mis hijos, ¿no? A pesar de la tecnología, que la tecnología nos ayuda a aproximarnos, pues nunca es lo mismo un abrazo, el estar en el cumpleaños, el día del cumpleaños y abrazar a tus hijos, no, es nada como el abrazo, ¿no? O el estar juntos en un momento difícil o lo que sea. No es lo mismo estar a 8,000 kilómetros de distancia, ¿no? Eso tiene un costo. A veces también hay costos, pues hasta en salud, ¿no? Porque es estresante, o sea, cambiarte de país no es fácil. Se escucha fácil, no, no lo es. Mudarte, las mudanzas son físicamente desgastantes, ¿no? Es muy, muy estresante una mudanza. Esto, cuando vas expatriado a otro país, realmente la compañía te ayuda muchísimo, eso te hace la vida más fácil. La compañía sí se encarga de que tú no te preocupes por trabajar, y ella se ocupa de que los trámites, y que si los permisos, y que te ayudan enormemente. Claro, tú tienes que ir a tal lugar, tal fecha y tal, a firmar no sé qué papel, pues vas y lo haces. Pero ya la compañía se puso a tu disposición gente que sabe de esto y te ayudan enormemente. Eso te allana el camino muchísimo. Pero cuando me voy a Mercer ya no era yo expatriado, ya era yo local. Claro. Y ahí es enfréntate Por las tuyas. por tu cuenta. Y ahí sí aprendí lo que es amar a Dios en tierra de indios. Eduardo, tú empujaste tu carrera ejecutiva profesional. Nos contaste que cuando eras más pequeño pasaste muchos problemas económicos, quizá incertidumbre. Sí, claro. ¿Cuánto crees que en el desarrollo de tu carrera profesional influyó haber pasado incertidumbre económica? Y, y estoy tratando de adivinar la respuesta, pero empujas hasta llegar a un nivel económico bueno. Ujú. ¿Cuándo uno deja de empujar? ¿Cuándo uno dice, ya me alejé de eso que temía? ¿Hay algún momento que uno deja de empujar? No cuando disfrutas de lo que haces, Ok. porque no lo estás haciendo por el tema pecuniario. Claro que siempre, obviamente, la retribución es importante y la tranquilidad que te da, pues tener ahorros, tener inversión, esa tranquilidad es impagable. O sea, es lo que uno quisiera. No es el No es el fin, es tener la mucho consecuencia. dinero y tal. No, no. Lo importante es que pues haya algo que te dé tranquilidad, Mm, eh, seguridad y tranquilidad para ti y para tu familia. mm. Sobre todo para tu familia, en este caso más cercana, ¿no? Tu esposa y tal, que quien comparte más contigo. ¿Por qué? Porque en mi caso, pues yo también hice o sea, me dediqué muchísimo a que mis hijos tuvieran muy buena educación, ahorré para que tuvieran sendos fondos de inversión para cuando salían de la universidad, junto con su mamá, que también es una persona súper trabajadora, también tuvieran confort y tranquilidad financiera, y tienen bienes raíces, tienen inversión, tienen de tal forma que yo con mis hijos estoy tranquilo de que tienen carreras muy buenas ambos, trabajos muy buenos ambos, y están tranquilos en temas financieros. Y yo con mis hijos llegué al acuerdo de que la Fundación Regasol, como me autonombro con respecto a ellos, pues ya ahora se tenía que dedicar al fin de que el señor Regasol ya no tuviera que, después cuando él deje de trabajar o se retire, pues no sea una carga para nadie. Claro. Yo sí creo que tienes que pensar, y nuestros padres no necesariamente pensaron en eso, no estaban tan conscientes de tener un seguro de gastos médicos, tener un ahorro para la vejez, tener un fondo de retiro, todo ese tipo de cosas. Porque estaban en el día a día. Sí, vivían más al día a día Día a día. y no tenían, o a veces por necesidad, a veces por tiempo, a veces por cultura, a veces por circunstancias de la vida, no tuvieron el cómo hacerse de un fondo para su vejez. Claro. Y a los hijos nos toca ayudarles.
Nos toca pues aportarles para su vejez, que vivan bien, que vivan con salud, o sea que pagar los gastos cuando eres joven son mucho más para tu familia, para tus hijos, ¿no? Y luego cuando vas evolucionando en el tiempo, Solo salud. los costos de salud aumentan vertiginosamente, lo Eduardo, cual te tienes que preparar. Entonces yo llegué al acuerdo con mis hijos de que la Fundación Ragasol tenía que dedicarse a que el señor Ragasol en su debido momento no sea una carga para nadie. y qué lindo, pero todo lo que dijiste pensando en lo otro. Construiste tu carrera, construiste tu dinero pensando en tus hijos para que no tuvieran que ir a becas como te tocó a ti. Sí, afortunadamente ellos no les... Y ellos están bien y además te preocupas porque ellos no se preocupen de ti cuando... Sí, claro. O sea, una medida de éxito para mí, ¿no? Si quieres, muy personal, es que jamás un hijo me tenga que dar un solo peso. Okay. Si un hijo me tiene que pagar algo un día, porque estoy enfermo y no lo puedo pagar yo, algo hice mal, muy mal. O sea, en algo me equivoqué seriamente. Pero probablemente tus hijos van a estar disponibles. Bueno, eso ya es otra cosa, pero yo quisiera que no. O sea, yo sí me sentiría profundamente mal si eso llegase a pasar. Eduardo, tú que has estado en múltiples negociaciones, ¿qué hace que tú pierdas la confianza en alguien cuando negocias? La consistencia es muy importante, ¿no? O sea, el valor de la palabra, la consistencia de la palabra, el hecho de que pues, lo dicho se transforme en hechos, sobre todo la consistencia, la coherencia. Te puedes equivocar, eso siempre puede pasar, pero que no sea tu intención, ¿no? O sea, que tu intención sea la original. Puedes cometer errores, pero lo que no puede ser es que haya mala intención, ¿no? Entonces el tema de la confianza se construye sin duda, pero y esa construcción es algo que se genera a lo largo del tiempo y de nuevo por sus hechos los conoceréis, ¿no? Es más los hechos que las palabras. Y los hechos y las palabras pues tienen que tener una coherencia. ¿Cuál es el peor consejo que te han dado en tu vida? Ay, qué buena pregunta. Si no te acuerdas del peor, acuérdate del mejor. El mejor fue encara la realidad aquí ahora, déjate de quejar y encara Te dieron poder, úsalo. Cuando estaba yo en la crisis esta de las materia prima, ¿no? De la El petróleo. me fui a hablar con Fabián, con mi sensei, ¿no? Y claro, estaba yo muy deprimido, quejándome, ¿no? O sea, quejándome. Y dice, da un manotazo en la mesa y dice, para. ¿Quién eres? ¿Eres el director general o qué? ¿O eres un pupilo ahí? El director general te dieron algo que se llama poder. Y te lo dieron para que lo usaras. ¿En qué lo estás usando? Si no lo estás usando, ¿para qué lo querías? Si te dieron poder es para que lo uses. Y úsalo para resolver el problema. ¿Qué tienes que hacer para resolver el problema? Bueno, tengo que recuperar la colaboración. ¿Cómo la vas a...? O sea, ahí empiezan las preguntas, te hace reflexionar. Y yo solo me las seguía haciendo hasta que llegué a una solución. Pero claro, en el transcurso también tomé decisiones de cambiar gente de lugar, gente de posición, gente que no tenía la visión, que nos llevó a la visión equivocada, de hecho. No les cobré el error, lo que sí cobré fue que no tuvieron la visión y tenían seguramente, y de hecho la tienen, muy buenas aportaciones en otras cosas, pero en esa no la tuvieron. Entonces, digamos que hubo que tomar medidas para cambiar gente de lugar, gente de posición, etcétera, para evitar que eso se sucediera en el futuro. Pero bueno, el mejor fue, si estás en esa posición y tienes el poder para hacer que las cosas pasen, es para algo, úsalo. Últimas dos preguntas. ¿Qué te hubiera gustado hacer distinto? En la vida, el Sí. famoso road not taken, ¿no? El camino que no seguí. Antes de entrar a la universidad, otra pasión también para mí era la filosofía. Entonces, en algún momento pensé en estudiar filosofía. Y era la tentación, ¿no? La parte de estudiar filosofía. Tuve muy, muy buenos maestros de filosofía. Pero me dije a mí mismo,
no vayas a la filosofía porque después quién va a pagar las cuentas, las matemáticas tienden a pagar las cuentas, la filosofía no. Entonces, de mejor estudia matemáticas y después ya estudiarás filosofía. Y de Seguiste- hecho, sigo leyendo y me encanta leer. No la estudié nunca formalmente, pero sí es algo que me gusta mucho. Y la lectura siempre fue una de las grandes acompañantes en mi vida y lo sigue siendo. Tal vez no tanto como debería ahora, pero sí la lectura siempre es el gran acompañante. Última pregunta, Eduardo. ¿Qué no es negociable para ti en la vida? No es negociable la coherencia, sobre todo con la verdad y en la solidaridad contigo mismo y con quienes has establecido un vínculo de construcción, un verdadero vínculo, una especie de, no sé decirlo, una alianza, ¿no? No es negociable romper alianzas que has creado. ¿Cuáles son esas alianzas? Pues son alianzas que tienen que ver con ser los compañeros de viaje, sea en el negocio, Pero esos compañeros no quiere decir que no te puedas cambiar de empresa, no, no. Quiere decir que mientras estemos juntos, tenemos un compromiso, el compromiso de hacer el bien por la empresa, por nuestro equipo, por nosotros mismos, por nuestras familias y por los que tenemos una responsabilidad con los que nos trajeron aquí, ¿no? Entonces, esa solidaridad es bien importante para mí. Y ahora sí, última pregunta. ¿Alguna vez algún compañero de viaje te ha traicionado? Sí, algunos sí, ¿Y cómo reaccionas a la traición? con tristeza, con decepción, con tristeza, y después con tranquilidad en el sentido de, pues que esas personas, pues que tengan, no les deseo mal, a nadie jamás le deseo mal, simplemente pues que el destino pues les sea bueno, ojalá que encuentren lo que quieren en la vida, pero pues ya conmigo no. Eh, Eduardo, muchas gracias por esta conversación. Al contrario, ha sido todo un placer este recorrido, este pequeño viaje de recuerdos contigo. Muchas gracias, Eduardo. ¿Eh? Bueno, hemos terminado este capítulo desde el Club de Industriales aquí en México. Les mando un gran saludo a los que nos ven por YouTube y nos escuchan por Spotify. Y yo sé que hay mucha gente que nos escucha en trayectos, gente que va de su casa al trabajo, gente que va a la playa o al campo con su familia, así que si estás escuchando esto arriba de tu auto, te mando un gran saludo. Nos vemos en un próximo capítulo.